Colombia nosotros no, pues te puedo decir que muchas personas no tienen ni idea de lo que está pasando aún. Y también es el hecho de que no solamente hay haitianos, sino que hay cubanos, hay personas de Medio Oriente, o sea, hay de todo tipo de personas. Actualmente se dice, o según las estadísticas, más de 1.000 personas pasan diario por este lugar. Sí, Las historias que se escuchan allí son terribles. De hecho, sí. escuché la historia de una mujer que fue abusada sexualmente por 8 hombres, 8 coyotes. Mm, eh, Esta mujer quedó en embarazo y dejó a su hijo después del tiempo en la frontera de Panamá porque no quería hacerse cargo de esta situación por el dolor que esto conlleva. mm, Entonces, realmente hay muchas cosas pasando aquí. Básicamente, en esta parte del Pacífico es muy complicado tener un control entre los nativos y los inmigrantes, porque pues las personas de Haití también son de piel negra, junto con las personas del Pacífico. Entonces, siento que el Pacífico colombiano es un lugar que se presta para todo esto, porque es un lugar que no tiene mucha vigilancia, de hecho es una mm. de las regiones más olvidadas de Colombia, es una de las regiones donde tú puedes encontrar la corrupción de la forma más cruel del mundo, empezando del punto en que ellos tienen muchas limitaciones con los servicios básicos. Estamos hablando del servicio de la luz, ellos no cuentan con luz permanente, ellos tienen luz por horas. Sí. También sucede que el agua no está bien tratada, entonces muchas personas generalmente crecen con bacterias dentro de su organismo. Adicional a esto, pues la falta de oportunidades, por supuesto, y Ujú. sin contar lo que sucede con las personas que deciden salir del Pacífico hacia alguna de las ciudades principales de Colombia. Estamos hablando de Bogotá, estamos hablando de Medellín, estamos hablando incluso de Cali. Entonces, el desprecio que viven las personas del Pacífico por parte de nativos de otras ciudades es indescriptible, te lo digo por experiencia porque pasé por esto, y es muy duro para una persona del Pacífico salir incluso de su propio hábitat hacia lo que se considera territorio colombiano. Ujú. Porque personas negras, como personas étnicas, generalmente tienen otro tipo de creencias, generalmente tienen otra forma de hablar, otros sonidos más fuertes y poco comunes. Entonces esto hace que se conviertan en la burla de compañeros en su escuela, compañeros de trabajo, que no sean considerados ni siquiera para una renta en un lugar formal. Entonces, básicamente la historia que se vive en el Pacífico es bastante fuerte y está acompañada de muchas cosas. En este momento, y para ser honesta contigo, cuando yo vi ese video, yo estaba llorando porque Sí, esta última parte para mí fue como muy, muy fuerte, ¿sabes? sí. Fue muy fuerte saber que tú sales de tu país, tienes que atravesar por tantos peligros con tus niños pequeños. Ajá. A esto tienes que ir soltando tu ropa por el camino. Exacto. Imaginarlo, tener que pensar, y digo, ok, que o la mujer estaba diciendo, bota, 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 porque no quería cargarlo todo, y como uno empieza a escoger, si es que saben también que están yendo a un país ajeno donde van a tener que empezar de cero y aún sin sus cosas, o sea, súper difícil. Sí, es muy difícil. Y eso no es todo, o sea, el proceso del camino, la exposición, de la forma en la que los ultrajan es demasiado evidente. Aparte, están súper condicionados porque todo el tiempo alguien les dice, ok, si no me das tanto, no te puedo ayudar. Si quieres, si tu maleta está pesada, no, Sí, entonces me tienes que pagar para y yo, ay, no, Dios, y yo. ya están diciendo, no tenemos plata cuando eso estaba pensando, ¿cómo uno puede seguir? Porque están diciendo, ok, y me puedes encargar el niño, pero por $20. Yo, sí, yo me hago cargo de eso, pero me tienes que pagar. Y yo como, ¿de dónde van a sacar toda esa plata si es que la razón por la cual están yendo de sus países es porque no tienen como, o sea, no tienen plata, no tienen con qué pagar y ahora quieren más y más y más para que sigan adelante? Es súper difícil. Es súper complicado sin tener en cuenta también el idioma, que no pueden comunicarse con claridad Sí, totalmente, wow, o sí, sea,
Y por ejemplo, el caso de los cubanos, que ellos fueron sin plata, ellos sí se declararon sin dinero, entonces estaban como esperando la misericordia de los haitianos de alguna manera. Entonces, no sé, o sea, realmente a veces me siento muy mal porque he escuchado muchos o he visto muchas noticias de personas en Estados Unidos, especialmente en Texas, que a veces cuando tienen sus momentos de ira o frustración por la situación, simplemente le dicen a una persona que no tienen educación, que no tienen por qué estar allí, que se devuelvan a su país, que están haciéndole un mal a su país, sin pensar en la cantidad de cosas que estas personas han pasado. Y yo sé que no es culpa de otras personas, pero al final es lo que tú dices, son personas que piensan como, ok, nada puede ser peor, ¿por qué no? Exacto. ¿Me entiendes? Y llegan a un país donde se encuentran con personas que los están rechazando constantemente, que los están cosificando constantemente, que no los ven como personas, digamos, digamos, competitivas para ejercer en un puesto de trabajo decente, sino Ujú, que siempre están aspirando a empleos como de barrenderos, a empleos precarios. ujú. Entonces, básicamente es una vida muy miserable, te puedo decir Exacto, todo, exacto. en todos los sentidos de la palabra. Y pues gracias a Dios, pues mi situación en este momento es muy diferente, pero también siento mucho de videos, a mí me tocan muchísimo porque primero hablan de la realidad de muchas personas y segundo se asemeja mucho a lo que fue pues mi propia vida, Sí. ¿sabes? Yo en ningún momento pues he sido una inmigrante que estoy tratando de hacerme camino en otros países, pero de cierta manera lo que tú vives en ciudades grandes de Colombia es Ujú, algo fuerte porque en mi caso, por ejemplo, estudié con niños blancos, entonces no tuve la presencia de mis raíces en ningún momento. Creces de alguna u otra forma sin identidad, de alguna u otra forma cambia tu acento también, de alguna u otra forma eres mirada o eres vista diferente ante las otras personas por la ujú, textura de tu cabello, por, no sé, por tus rasgos físicos tan fuertes, ujú. por tus costumbres. Entonces, sufrir de bullying, que fue lo que me pasó a mí en la escuela, es una situación que realmente te marca, ¿sabes? Es una situación que realmente te marca sin ser inmigrante. Ujú, Propio ujú. país. Ahora imagínate lo que viven estas personas en países fuera, Exacto. ¿entiendes? Entonces Sí, es bastante complejo, pero bueno. sí, exacto. Ujú, No, y eso es lo que, no sé, la verdad, por ejemplo, viviendo en El Paso, siento que la ciudad queda en la frontera entre Texas y México. Hay mucha, o siempre hemos tenido muchos inmigrantes en la ciudad, pero yo creo que los del Paso como que, bueno, por lo menos los latinos que viven en la ciudad, ujú, siempre tenían como los brazos abiertos con respecto a los casos de los inmigrantes, pero obviamente también hay un montón de personas que dicen que debemos de dejar que todos ellos entren en el país. Y yo me acuerdo que la mujer que nos limpiaba la casa cuando yo, durante de mi infancia, era de México. ujú. Y sabíamos que ella no tenía sus papeles y básicamente siempre le pagamos en efectivo porque no tenía como cuenta bancaria ni nada. Entonces, un día me acuerdo que ella trabajaba con nosotros por 20 años o algo así. Un día no apareció y nosotros nos pusimos súper ocupadas por ella, no sabíamos qué había pasado. Em, Pasaron unas semanas, no sé que llegaron a ser meses, pero pasaron semanas y apareció su hermana diciéndonos que sí la habían, y era durante la era de Trump, Ujú. donde estaban diciendo que estaban limpiando la ciudad. Entonces la mujer nos había, la hermana de ella nos había dicho que la habían sacado del país y estaba en Juárez. Entonces, la hermana nos empezó a limpiar la casa y nos estaba diciendo que Lupe se llamaba la mujer que nos había trabajado con nosotros. Lupe estaba bien, su esposo también estaba bien y él nos estaba haciendo todo no sé cómo se dice, like the yard, cutting the grass, no sé qué te Como dice. cortando el césped. Exacto, y cortando el césped nos estaba haciendo ese trabajo. Y nos tocó súper al fondo porque eran como familia para nosotros Ujú, y
yo me identifiqué mucho con eso de que dicen que sí es que la gente no está haciendo nada malo porque los tiene que sacar del país y todo. Ujú, En eso yo sí entro en ese problema que tengo como pensando que, o sea, la pregunta es, ¿hicieron algo malo en deportarlos si es que no tenían los papeles para quedarse en el país o no? O se debe de decir que si es que la persona está trabajando y están aportando algo a la comunidad, entonces tiene el derecho de quedarse aunque no tengan papeles. Eso es ujú. algo que yo nunca, a mí nunca me gusta contestar esa pregunta porque realmente no sé, porque si es que uno dice que tenemos que seguir la ley, entonces pues obviamente no lo están haciendo, pero tampoco están haciendo nada malo y hasta están aportando algo. Entonces yo no sé qué decir y obviamente en ese caso yo tengo como ese vínculo súper personal con ellos y no quería que lo sacaran. Es como que esas cosas no me gustan mucho, no me gustan para nada. Y también viendo todos los problemas que tenemos ahora con la gente que quiere venir, la gente que, o sea, un montón de personas que llegan a la frontera y que básicamente los mandan a, de regreso a su país, o las cosas que están haciendo ahora, yo no sé si es que sabes qué es lo que está haciendo el governor, se dice, ¿cómo se dice? The El governor. el gobierno, ¿De gobiernos de governor o no sí, government? el gobernador. Gobernador, sí, Ajá. el gobernador de Texas que está mandando los migrantes a Nueva York, es como un juego con ellos y no entiendo realmente qué están haciendo acá. Entonces, para mí, súper complicado todo ese tema, súper complicado el tema y yo no sé cómo se va a resolver. Es que es complejo porque es que mira, por una parte hay muchas personas que dicen que realmente pues los inmigrantes son necesarios porque al final del Sí, día pues están haciendo cosas que un norteamericano no quisiera hacer. sí, sí, ¿Entiendes? Entonces son esas personas que están llenando como estos espacios. Es que hay dos partes aquí, ¿sabes? Y por eso también quería hablar contigo de este tema porque primero es un tema complejo que nos va a ayudar a desarrollar vocabulario, pero al mismo tiempo es como exponer un poquito desde tu punto de vista y desde el mío. Por ejemplo, Colombia no es un país acostumbrado a recibir inmigrantes. ajá, Entonces, ¿por qué? Porque Colombia económicamente no es un país fuerte, no es una potencia económica. sí, Colombia es un país potencia en recursos naturales. Nosotros tenemos todo para ser una potencia técnicamente, pero por la mala administración de los recursos, generalmente esto pues no ha sucedido, ¿sabes? ajá, Entonces, cuando nosotros recibimos en esta época, hace creo que más de 10 años, 9 o 10 años a los venezolanos, encuentran un país económicamente débil, sí, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Colombia literalmente empieza una guerra por estabilidad entre venezolanos y colombianos, ujú, ¿sabes? Entonces, al llegar los venezolanos, dado que en 1989 en Colombia pues había existido pues tuvimos nuestra peor época con respecto pues al terrorismo comandado por Pablo Escobar. En este tiempo, creo que yo te lo mencioné, en este tiempo, aquí en Colombia, prácticamente en cada lugar, habían bombas por todas partes porque Pablo Escobar tenía una lucha muy fuerte contra el gobierno colombiano, contra las instituciones oficiales del gobierno, estamos ujú, hablando de la policía en general. Entonces, cuando él empezó esta guerra contra pues, las instituciones en general del gobierno, lo que digamos, complementaba o conformaba el gobierno, lo que él empezó fue a crear mucho terror en Colombia, entonces a crear el terrorismo por todas partes, bombas, atentados terroristas a los principales candidatos a la gobernación, a los principales candidatos a la presidencia de Colombia, porque la idea era poder establecer un gobierno donde él tuviera una participación. Entonces, ese fue como el afán de él o la estrategia que él usó, intimidar, crear miedo para que los gobernantes o los postulados no llegaran al poder, sino que se le considerara apto para entrar al poder de Colombia. ujú, Entonces, básicamente lo que sucedió en Colombia es que Colombia se convirtió en un país invivible para nosotros, los colombianos, ¿sí? Entonces ya existía ese miedo de ir a un centro comercial porque siempre aparecían en las noticias
atentado en este centro comercial, hubieron tantos muertos, tal cosa, atentado en este club. Él atentaba mucho a los clubs donde se reunían gobernadores, alcaldes, hijos de los gobernadores, bueno, personas del medio político. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Muchos colombianos se fueron hacia Venezuela por miedo, ¿sí? Muchos colombianos se fueron hacia Venezuela en el tiempo en que Venezuela era una potencia económica, gracias al petróleo que ellos exportaban. Entonces, muchos colombianos efectivamente pudieron normalizar o hacerse una buena vida en Venezuela, porque el gobierno venezolano era bastante estable, era un gobierno que hacía que las personas surgieran de alguna otra forma económicamente. Muchas personas sí llegaron a tener dos casas, tenían empleos súper estables, contaban con bonos del gobierno que les daban como no sé, una cantidad de mercado adicional, bonos en dinero, bueno, tenían muchos beneficios de parte de su gobierno. Ya cuando Venezuela pues directamente cambia de gobierno o cuando básicamente en 1993 se logra pues derrocar a Pablo Escobar de alguna forma, muchas personas empiezan a regresar, muchos colombianos empiezan a restablecerse en su país y Colombia pues empieza a crear políticas o a invertir mucho más en el turismo, se crearon diferentes campañas turísticas, como, bueno, recuerdo una muy interesante que se llamaba Vive Colombia, viaja por ella. Entonces fue una campaña que se lanzó con el fin de empezar a remover la mala imagen que tenía Colombia en el extranjero, porque en este tiempo también venían muchos extranjeros aquí a Colombia, pero por supuesto como teníamos una situación tan crítica, muchos de ellos eran secuestrados, muchos de ellos eran asesinados, extorsionados, entonces se creó la imagen de que Colombia era supremamente peligrosa y de hecho es considerado uno de los países más peligrosos del mundo junto a Brasil. Entonces, ¿qué sucedió? Básicamente los colombianos nos dimos cuenta de que era posible rescatar a Colombia, de que era posible con el apoyo de todos volver a crear una Colombia turística. Entonces, muchos colombianos empezaron, bueno, no muchos colombianos, realmente el gobierno empezó a invertir en turismo y Colombia empezó a limpiar su imagen un poquito en el extranjero, empezó a hacer que extranjeros vinieran a visitar. Ya cuando sucede este cambio en Venezuela y ya pues se cambia el gobierno venezolano, empieza la crisis, llega aquí a Colombia un éxodo venezolano, que es cuando llegan todos estos venezolanos al mismo tiempo. Y pues la primera reacción de los colombianos obviamente fue empática, porque pues ya habíamos ido también y por supuesto pues al saber de que en sus supermercados no había comida, que no había cómo cubrir las necesidades básicas, muchos colombianos estuvieron muy abiertos a recibir, ¿sabes? A ayudar, a colaborar. Ya te puedo decir que después de un año la situación empezó a cambiar. Ya después de un año, ya los venezolanos empezaron pues a tratar de crearse o de hacerse a un lugar aquí en Colombia, ¿sí? Esto incluía, por supuesto, encontrar empleo, por supuesto, establecerse como independientes, por supuesto, generar alguna fuente de empleo o subsistir en un país diferente al de ellos. Muchas personas empezaron a ofrecerse, en muchas empresas, a ofrecer de pronto la posibilidad de que les pudiesen pagar un salario más bajo para poder hacerse a un lugar en una empresa o una fábrica. Entonces, por supuesto que esta noticia empezó a chocar con muchos colombianos, porque hoy en día o en la actualidad hay empresas donde solo hay empleados venezolanos. Okay. Entonces, esto conllevó a que realmente muchos colombianos perdieran su empleo. Sí. Tú como empleador, al saber que puedes pagarle a una persona lo que tú quieras, y si eres un mal empleador, pues obviamente tú te vas a ir por lo más fácil. Sí, sí. Entonces, dime, cuéntame. No, sigue, sigue. Ajá, bueno, entonces, básicamente esto sucedió, entonces, a raíz de esto, bueno, también sucedió en la parte de los independientes, que también empezaron a hacerse un lugar con pequeños negocios y tal, pero resulta que estos productos que vendían eran mucho más baratos que lo que vendía un colombiano. Entonces empezaron a crecer las rivalidades entre colombianos y venezolanos, ¿sabes? Terrible, fue terrible, sin contar
que muchas mujeres también empezaron pues no sé, a conseguir pareja para de alguna u otra forma, pues poder obtener sus papeles colombianos. Ujú, Entonces, esto creó una rivalidad completa entre venezolanos y colombianos, mm, lo cual a la fecha de hoy muchos colombianos aún la tienen. Desafortunadamente en este momento tenemos una ola de xenofobia contra venezolanos. mm, Actualmente ellos trabajan aquí, muchos viven aquí, no te voy a decir que todos son malos porque yo amo a los venezolanos, a mí me parecen personas maravillosas, la verdad. mm. Pues los que yo conozco son maravillosos, o Sí, sea, sí, entonces no te puedo decir como sí, son terribles y hay que tenerles miedo porque los que yo conozco son personas increíbles. sí, sí, Y desafortunadamente en este momento, pues te puedo decir que Colombia no es un país preparado para recibir inmigrantes porque no es un país económicamente estable, que si ujú, viene otra persona de afuera a pretender hacerse una vida aquí en Colombia, va a pasar por muchas dificultades también y no es un país realmente rentable para hacer vida aquí. sí. Ujú. ¿Sabe? Y cuando estabas hablando, yo estaba pensando que eso es algo que aún complica más el tema, la situación, porque es- yo creo que los estadounidenses, porque tienen como esa imagen de ser súper como anti-inmigración por simplemente no querer que otros entren en el país. Pero una cosa que yo creo que la gente no sabe es que hay problemas de inmigración en muchos países, hasta en los países africanos, en Europa, donde están diciendo no queremos que entren más gente de ese país porque nos están quitando el trabajo, nos están complicando la vida, nos están trayendo problemas, hasta en si es que estamos hablando de la historia de Zambia y Zimbabue, en África, en Nigeria también había una época en la que muchos de Ghana están viniendo y los nigerianos no querían que entraran en el país. Entonces no es algo que simplemente los gringos o simplemente los estadounidenses están como yo no sé cómo se diría, like they're pushing against it, no quieren que pase. Es algo que Ajá. realmente la inmigración puede ser un problema o ha sido un problema en muchos países y no necesariamente tiene que ver no más con racismo, que obviamente sí existe, pero hay otros problemas económicos y si es que la gente está diciendo que nos están quitando puestos en el trabajo, nos están complicando la vida, ya no puedo dar de comer a mis hijos, obviamente van a decir que es un problema, porque esa Ujú. otra cosa también, por ejemplo, si es que estamos hablando de eh, la escuela de medicina, por ejemplo, porque es algo que yo sé. En Texas tenemos un montón, tenemos como más que 10 escuelas de medicina en nuestro estado, pero hay otros estados en los Estados Unidos donde hay no más una escuela o dos escuelas. Ujú. Entonces, hay mucha gente que quiere venir a Texas para estudiar medicina, Ujú. pero los de Texas dicen que quieren priorizar los que son de Texas Ujú. antes de dejar entrar los de otros estados. Ajá. Para una persona que viene de California, de Virginia, de otro estado, es como un poquito frustrado porque están pensando, ¿por qué no me dan? Que yo estoy buscando cubo porque no me dan puesto, que yo he estudiado, que yo tengo como me fue bien en todos los exámenes y todo, pero los de Texas están diciendo que tenemos que proteger los cupos para los tejanos. Ajá. Y si es que yo vivo acá en Texas, me gusta esa regla porque eso me ayuda a mí, porque Ujú. no están dando todos los puestos a todos los de otros estados del país. Pero si es que estás viendo de otro estado que no sea Texas, te frustra un poquito. O también se trata de la residencia, por ejemplo. Hay un montón de gente que quiere estudiar medicina acá que viene de otros países, pero Ujú. obviamente los de los Estados Unidos van a decir que tenemos que guardar cupo para los estadounidenses. Y Ujú. obviamente sí, también le podemos dar para una persona que viene de Nigeria o de India a otro país, Ujú. pero no podemos tener como la mitad para los estadounidenses y la mitad para los que vienen de otros países, porque en ese caso no sería justo para nosotros que estamos trabajando acá, que hemos vivido acá, que queremos seguirle dando o aportando a nuestras comunidades a través de la medicina. Entonces es algo que yo puedo comparar con la inmigración de cierta forma, si es que un país está diciendo que no podemos dejar que tanta gente entre en el país Ujú. sin
sin dificultarles la vida a nosotros ciudadanos, si me explico. Ujú, Entonces, eso es algo que yo creo que aún complica el tema porque es importante también que el gobierno haga cosas que van a, o sea, que no le van a complicar la vida a los que ya viven allá. Y ujú. yo estaba viendo un video de, yo creo que los de los italianos, porque habían un montón de gente viniendo de, era de Pakistán o algo así, no me acuerdo, de un país, querían entrar y andaban en como, ay, ¿cómo se dice? Como en lanchas, como en el Ajá, video. sí, como en Estaban, lanchas en botes. sí, estaban llegando un montón de gente en lanchas sobrecargadas y Ujú. estaban diciendo lo mismo, que no podemos dejar entrar, que es demasiado, que vamos a abrumar ¿cómo se dice? Like, the economy, La economía, la ajá. economía del país. Ay, no sé la verdad, no sé, es que me hace, me enreda mucho pensar en todas esas cosas porque yo soy una persona que obviamente quiere que todos ganen, quiero que todos busquen lo que quieren y yo no sé cómo es cómo hacer las cosas para que no, hay una palabra que estoy buscando, yo creo que eso es decir, bueno, para que no le compliquemos la vida a uno para darle vida a otro, si es Ajá. que me estoy explicando. Tienes razón. Mira, lo que pasa es que la inmigración es algo muy complejo porque a nadie le afecta hasta que no le toca. ¿Me Ajá, sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en mi caso, pues yo en este momento, yo no he tenido ningún tipo de impacto con que hayan venezolanos, ¿me sí, entiendes? sí, Entonces, yo no me he visto afectada desde ningún punto porque mi trabajo ni siquiera está en Colombia, ¿sabes? sí, Entonces, sí, yo no dependo, por ejemplo, del gobierno colombiano, no dependo de exacto, una empresa colombiana, no necesito salir a nada, ni tomar transporte, ni encontrarme a nadie, ni nada, porque yo trabajo desde mi casa y para mí esto es mi mundo y soy sí, feliz aquí, manejo mi tiempo, puedo viajar. O sea, yo como persona básicamente tengo muchos beneficios por mi trabajo. ajá, Entonces, esto hace que yo no tenga ningún tipo de opinión fuerte sí, hacia lo que está pasando, obvio, sin desconocer lo que está pasando. ¿Sabes? ajá, Que yo soy una persona muy consciente y yo no voy a decir, ah, no, es que como yo no trabajo aquí, entonces básicamente a mí no me importa. Por supuesto que a mí me importa porque la xenofobia es algo que de alguna u otra forma yo viví en mi infancia, ¿sabes? Entonces, lo que ajá, sucede con la migración es que es una cuestión de reeducación, ¿sabes? ujú, Básicamente, cuando vives en un país de alguna u otra forma civilizado, y siento también que la cultura de las personas también impacta mucho en el tema de la migración, ¿sabes? Porque de alguna u otra forma, cuando tú tienes un gobierno que es organizado, un gobierno bien estructurado, un ujú, gobierno que está claro de lo que quiere conseguir, un gobierno que no permite errores hacia su gobierno, la situación es muy diferente. Y te ujú, voy a poner el ejemplo de Canadá. okay, Canadá es un país que todo el tiempo está generando miles de oportunidades bien estructuradas para inmigrantes. Es un sí, país que todo el tiempo está diciendo, vengan aquí, queremos inmigrantes, por favor, ven a estudiar, ven a casarte, ven a hacer una vida aquí, ten muchos sí, hijos, tal cosa, ¿me sí, entiendes? Es un país en el cual hay oportunidades, ganas buen dinero y la gente no está entrando de una manera desesperada porque sí, es un país que sea como sea, se está preparando para esto de una manera ajá, correcta. ajá, ¿Entiendes? No es de que tú vas a llegar a Canadá por el hueco y entonces vas a hacer vida sí, en Canadá sí, como si nada y nadie va a saber. No, y ujú, te van a perseguir. No, son personas que te están diciendo, por favor, ven, te ofrecemos trabajo, te ofrecemos estudio, ven con tu familia, ven lo que sea. Entonces, también siento que esto es una cuestión de reeducación, ujú, ¿sabes? ¿Qué es lo que sucede? Cuando un país generalmente es organizado, cuando un país conoce su economía, cuando un país sabe hasta dónde puede llegar económicamente, este país sabe qué ofrecer, sabe ujú, cómo hacer que las personas convivan,
saben cómo recibir personas, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que generalmente es un país potencia económica, pero básicamente la gente se está peleando por un puesto para entrar. Al mismo tiempo, las personas se están sintiendo, las mismas personas, los nativos, se están sintiendo amenazados por la inseguridad, porque, por los trabajos, por la pérdida de la identidad, de las costumbres, porque sienten que se está perdiendo algunos valores. Entonces, obviamente, esto nos da a pensar que de alguna u otra forma no es un país tan organizado. Y te puedo decir lo mismo aquí en Colombia. Aquí vienen personas y se van como si nada, ¿sabes? De hecho, en este momento tenemos un gran problema por la gentrificación, que es la llegada de los extranjeros, de norteamericanos europeos, nómadas digitales que vienen a hacer una vida aquí en Colombia y también están trayendo un problema porque básicamente los colombianos están sintiendo que les están quitando sus casas. Ajá. ¿Me Sí, entiendes? sí, Entonces, sí. o sea, realmente cuando no hay alguna organización en un país, todo es más complejo. Sí. Ellos, por ejemplo, como nómadas digitales, ya no tienen ninguna regulación. Es decir, tú simplemente como persona que trabaja en línea, vienes a Colombia, vives increíble, pagas menos de la mitad de lo que tú pagas en tu país, tienes acceso a todo, porque incluso las personas están modificando su idioma, están teniendo intenciones de que la población que habla inglés crezca más para poder brindarte a ti un buen servicio y darte un servicio o un trato de reina solo porque vives en un país norteamericano o en un país europeo. Entonces, la gente está empezando a ver también las desventajas y también está creciendo la xenofobia por esto. Sí, sí, exacto. Ay, y eso, lo que dijiste, es algo que siempre me ha encantado de Canadá, que están básicamente ofreciendo o ya diciéndoles que vengan, que yo les ayudamos. Y yo siempre he pensado, obviamente, pues yo nunca voy a ser el líder de un país, pero me gustaría que mi país fuera así, que súper abierto, que vengan todos, que lo organizamos todo y sí, sí, todo que tiene que seguir su debido proceso, pero por lo menos que los recibamos calurosamente. Eh, pero una cosa que sí me parece súper interesante es que a veces son los inmigrantes que dicen que no deben de venir, que sigan el proceso, que yo que tenía que pasar por lo mismo. Es algo que me parece, siempre me sorprende. Bueno, ya no me sorprende. Al principio me sorprendió mucho porque yo estaba pensando, no que ustedes pasaron por lo mismo. Y otra cosa, otra razón por la que yo no los juzgo para nada es que cuando mi papá llegó acá no tenía papeles ni nada, estaba buscando trabajo, estaba tratando de no ser descubierto por el gobierno para que no lo sacaran del país antes de consiguió sus papeles y todo. Entonces, cuando yo veo a esa gente haciendo eso, a veces yo pienso que de pronto es algo que tienen que hacer para llegar donde quieren. O sea, yo no sabiendo que mi papá hizo eso, yo no sé cómo le puedo juzgar a otra persona. Obviamente las cosas han cambiado mucho porque eso pasó en las 80 y las cosas ya son súper diferentes, es un poquito más difícil hacer eso, pero es como uno tiene que tomar correr ese riesgo a veces, o sea, todo es súper riesgoso con todo lo que estaban haciendo en el video, pero como ya habíamos hablado, lo están haciendo em, con la intención de conseguir cierta meta y sabiendo que sin correr riesgo no van a poder llegar a ningún lado. Entonces, como el proceso, no sé. Tienes toda la razón y la verdad es bastante complejo, pero como te digo, siempre y cuando nos toque, no podemos comprender como la magnitud real de lo que todo esto conlleva, ¿sabes? O Ajá. sea, es como que estamos siempre, siempre viendo desde afuera y siempre y cuando a nosotros directamente no nos afecte, no es como que vamos a ver realmente los pros y Exacto. los contras, Sí, ¿sabes? sí. A cambio de esto, yo quería hacerte una pregunta. ¿Tú sientes que en tu estado realmente la gente sí es amable con los inmigrantes o no? Pues acá es que también hay una diferencia entre los que están en El Paso y los que están en otras partes de Texas. Y también yo he estado en Ohio,
todo ese tiempo donde la gente, por ejemplo, a veces pacientes cuando yo les decía que yo venía de Texas, me decían, ay, que ustedes tienen un problema horrible allá con la inmigración, o hay ciertos pacientes que yo no sé por qué se sienten tan cómodos hablando así conmigo, sabiendo que soy nigeriano, que tengo acento, que de pronto soy inmigrante, pero empiezan a hablar nomás. Y dicen, no, que Trump era el presidente en esa época, que Trump tiene que hacer algo, que es horrible, que mucha gente llegando y que yo yo notaba que en Ohio como que mucha más gente no quería que llegaran los inmigrantes. Ajá. Acá en Texas, yo creo que también existe como una manera de pensar que es parecida a los de Ohio, pero no tanto en El Paso, porque El Paso suele ser más democrático, suele ser más, como decimos como blue state and red state, entonces como piensan más, tienen la mente más abierta, yo creo que los del Paso. Los de Texas no tanto. Y Ujú. también los de, ay, no sé, acá que estamos tan cerca de la frontera. Bueno, los de Texas no tanto, los del Paso sí. Entonces depende de exactamente dónde estás. Porque yo creo que los de California también, en el sur de California, donde hay un montón de mexicanos o de latinos, también tienen la mente más abierta, pero también es como más parecido al Paso, pero no Ujú. tan parecido a todo el estado de Texas. Ujú. Entonces depende realmente. Yo no puedo decir que la mayoría de la gente piensa así o no piensa así. Ujú. Acá en Texas, Sí, sí. tienes razón, tienes razón. Hay opiniones muy divididas, al igual que aquí en Colombia, hay muchas personas que al final del día sienten como costumbre, ya se sienten como, ok, ya estamos acostumbrados, ya qué podemos hacer y tal, pero hay otras personas que definitivamente y están haciendo comentarios supremamente despectivos todo el tiempo, Sí. memes, chistes, y no, y lo hacen a veces delante de las personas, ¿sabes? De las, yo, Exacto, sí, I know. Y cuando la gente me ha dicho eso en Ohio, por ejemplo, eso de que hay qué problema con la inmigración, que no sé qué, yo siempre pienso, ¿qué es lo que está pensando esa persona? ¿Que yo me voy a poner, o yo voy a estar de acuerdo con ellos? O la verdad, yo me pregunto, yo nunca les había preguntado, pero yo me pregunto a qué viene esa pregunta, ese comentario. Si es ujú, que a veces también cuando la gente, por ejemplo, me empieza a hablar de Trump, si es que la persona está, ¿cómo se dice? Supporter, alguien que apoya a ayudando, Trump. como apoyando, sí, apoyando. Sí, sí, Supporting, ¿no? alguien que apoya a Trump. Es que vienen y hablan de él y de cómo es el presidente y cómo le están gustando. Yo hubiera pensado que siendo una persona de piel negra, la persona hubiera pensado que de pronto a ella no le gusta Trump. O sea, yo sé que hay negros que sí apoyan a Trump, pero hubiera pensado que no, que la persona diría, ay, yo no debo de mostrar el apoyo que yo tengo hacia el presidente porque ella siendo negra de pronto no va a estar de acuerdo con mi forma de pensar. Pero no, la gente es como súper abierta, cosa que a mí no me molesta porque la verdad, a mí me gusta que la gente muestre exactamente quién es, en vez de estar como, no sé, inventando o intentando ocultar sus pensamientos reales. Yo quiero saber exactamente quién es la persona, si es que la persona es racista, que yo sepa, porque así yo puedo manejar las cosas mejor sabiendo que no esa persona, no, yo le voy a caer mal a esa persona, en vez de tener una persona tratándome bien por fuera, pero pensando cosas malas por dentro. Entonces, a mí no Ujú. me molesta la verdad, pero sí me sorprende a veces como el descaro de la gente, es que se puede decir así. Tienes toda la razón, sí. Lo que pasa es que básicamente, y para ser honesta contigo, este tema de la inmigración hoy en día es visto como un tema político o como Ajá, cuando tú hablas de política o de religión o de temas que son bastante polémicos, porque es una realidad que tenemos diferentes partidos en nuestros países y creo que el tema es más fuerte en Estados Unidos porque creo que sí, existen los republicanos y los liberales, bueno, creo que hay tres partidos o dos partidos sí, y entonces al exponer este tema, quién sabe con quién o quién sabe quién te lo exponga, obviamente esto va a crear una sensación de incomodidad, ya sea de tu parte o de parte de la otra persona, al ver que tú no estás de acuerdo o estás en desacuerdo. Entonces, creo que sí, este tipo de temas realmente son de mucho cuidado, que no se pueden hablar con todo el mundo. ajá,
porque tú no tienes idea con qué tipo de loco, con qué Exacto. tipo de loco estés hablando, ¿sabes? Entonces, hay personas que, hay muchas cosas pasando, especialmente hablando de inmigración, ese tema afecta mucho a muchas personas y básicamente tienen pensamientos o ideas muy fuertes, Ujú, ¿sabes? ujú. O básicamente no están de acuerdo. Entonces te dicen como, ay, no, qué cansancio los inmigrantes, ¿verdad? Y como que no les importa Sí, saber de dónde eres tú o qué puedes pensar tú, ¿me entiendes? exacto, exacto. Es porque ellos asumen que muchas personas están de acuerdo con ellos. Ah, Entonces, sí. yo pienso como, y me pasa a mí también, cuando personas hacen comentarios como en las redes sociales, "Ah, es que venezolanos tenían que ser, estos venezolanos". O sea, hombre, no pensar en lo que estas personas pueden estar sintiendo acerca de esto. Por ejemplo, vi un meme acerca del Black Friday, entonces es muy cruel, ¿sabes? Es muy cruel, pero entonces había un hombre de Venezuela durmiendo dentro de una caja de un televisor grande. Ajá, Entonces, pusieron como últimas ofertas venezolano de 70 pulgadas, no te ajá. puedes perder y cosas así, o sea, Sí, y yo pensaba como, la gente, o sea, la gente es terrible, ¿me entiendes? sí, sí. Y Y no tienen miedo de ser no terrible, tienen miedo, no, exacto, exacto. Ay, demasiado. no, no sé. Es demasiado, pero bueno. Quiero preguntarte, ¿tú crees que en general la inmigración tiene buena o mala reputación? Yo creo que tiene mala reputación y por eso la gente, o hay tanta gente que yo no sé si es que tiene sentido que viene en contra de la inmigración, Ujú, pero yo creo que esa reputación viene a veces de un malentendido de todo el proceso, de los beneficios de inmigración, porque ujú, si es que realmente te pones a hablar con una persona que está diciendo que no quieren que tengamos inmigrantes, de pronto no están viendo la situación em, por todos lados, si es que ujú, están, o como estabas diciendo, depende también de la persona. Eso es otra cosa que yo siempre tengo en cuenta que si es que estás diciendo que tu trabajo no es muy afectado por la inmigración, entonces tú vas a tener otro punto de vista que es muy diferente al punto de vista de una persona que dice que pues mi trabajo sí, sí ha sido súper afectado. Entonces en ese caso sí tiene sentido que las dos personas están diciendo que, o sea, es dos caras de la misma moneda, ¿no? Y, ujú. pero yo no sé, yo creo que generalmente tiene reputación mala, pero no creo que viene de un entendido completo de la situación. Y como estamos diciendo, es un tema muy complejo, entonces yo no sé realmente si es que donde todos tuvieran un conocimiento mejor, tampoco puede decir que tendría buena reputación. Yo creo que la gente siempre va a tener su manera de pensar y por más que le expliques, de pronto la persona dice que no, ya he tomado mi decisión, a mí no me gusta la inmigración y no voy a cambiar de parecer. Entonces, yo no sé si es que hay manera necesariamente de cambiarlo, pero por lo menos si es que estamos mostrando. Iba a decir, si es que estamos mostrando como el proceso completo de los inmigrantes, de pronto la gente se puede como, no sé, empatizar un poquito más con la gente, pero eso era lo que yo quería decir, pero pensándolo bien, ya hemos mostrado los caminos peligrosos, todas las dificultades por las que pasan los inmigrantes y aún así hay gente que, no sé, no sé si se puede decir, no sé, ablandar es una palabra, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Pero es que se puede decir que no se ablanda la gente, ¿eso tiene Ajá, sentido? claro que Ok, sí. pero Ujú, de todas maneras no se ablanda la gente. ujú, Generalmente tiene reputación mala, yo creo. sí, tiene Por toda la, la por la razón. forma que la gente lo habla así. Y no estoy de acuerdo con que tenga esa reputación, pero eso es lo que yo he visto. Sí, realmente tienes toda la razón porque al final del día también hemos pasado
O sea, la inmigración tiene una mala reputación también por la información que nosotros recibimos de los medios, ¿sabes? Los medios Sí, tienen sí, muchísimo que ver con nuestro, bueno, no nuestro, el pensamiento de muchas personas con respecto a la inmigración, con ese miedo que sienten otras personas hacia los inmigrantes, con esa rabia, con esa frustración. Y mira, o sea, te digo algo, no es un secreto que cuando hay mucha inmigración aumenta también los crímenes y los actos delincuenciales, pero siendo honestos, en cada país hay delincuentes. sí, sí. Y eso que dijiste es otra cosa que siempre están diciendo, que por culpa de los inmigrantes ha llegado mucha fentanil, no sé cómo se dice, fentanil, drogas y Fentanilo, mucho fentanilo, mucha fentanilo, droga. Ajá, fentanilo, ajá. drogas. Y cuando dicen eso, entonces a veces la gente que ya no quiere que vengan los inmigrantes se aferran mucho a ese realidad. Y yo siempre me pregunto, aunque sea una realidad de el aumento de inmigración, eso es, o ¿qué tan grande es el problema? Yo siempre quiero saber, porque aunque sí es un problema, a veces sí es que la gente lo escucha, entonces dice, ay, sí, por eso no deben de venir, porque vienen con fentanilo. ¿Se dice así? A ver, Fentanilo, fentanilo. fentanilo, sí. Em, pero de pronto, y yo no sé realmente cuáles son los porcentajes, pero de pronto es un problema como 10 o 20 personas, em, por ciento de la gente, how do I say, 20% of the time. Ajá. Entonces, no forman la mayoría de, o sea, ese problema no es algo que, que traen la mayoría de la gente, pero cuando la gente lo escucha y si es que no están de acuerdo con todo eso de que llegan inmigrantes, entonces se aferran a ese hecho y dicen que por esa razón no deben de venir. Y también se trata de, como dijiste, qué es lo que nos están diciendo los medios, porque influyen mucho la manera de pensar de todos, porque si es que eso es lo que nos dicen, eso es lo que sabemos que es toda la verdad. Claro, porque Eh, se supone, o sea, porque confiamos en la veracidad y en la seriedad de lo ajá, que tú me dices. exacto. Pero te digo algo, mira, yo desde que empezó la pandemia, yo renuncié por completo a ver las noticias, ¿sabes? Sí. Porque realmente me afectó a un nivel donde yo tenía tanta ansiedad y tanto miedo de morir Ajá. que yo dije, ok, yo voy a terminar con esto inmediatamente. Y sabes, Sí, desde que la pandemia estaba como en la mitad y yo todos los días veía las noticias de hoy murieron 1000, mañana van a morir 2000, ayer murieron 3000 personas y tal cosa, y está muriendo todo el mundo. Y yo pensaba, Dios mío, ¿a qué horas es mi turno? Dios mío, yo hasta, sí, sí. yo estaba pensando cosas como Provoca estas mucho miedo. todo el tiempo. Entonces, yo dije, no, y mi mamá que tiene enfermedad, y ellos decían, no, es que las personas que tienen enfermedad respiratoria se van a morir pronto, y yo era, Dios mío, no, mi mamá, yo, no, tal. O sea, mi nivel de estrés se llegó, o sea, sobrepasó tanto los niveles apropiados que al final del día yo tomé la decisión de nunca más volver a ver noticias, Sí, ¿sabes? Y sí, muchas personas dicen, no, es que tú necesitas verlas porque al final es que debes estar actualizada de lo que pasa en tu país o en otros países. Sí, pero es que al final del día yo no necesito llenarme de noticias negativas, ¿sabes? Y sea que me voy a morir o no, no necesito que alguien me lo esté recordando todos los días, ¿sabes? sí, sí. Entonces, yo dije, ok, hasta aquí veo noticias y realmente yo no volví a ver las noticias para nada, Sí, te para entiendo nada, perfectamente. ¿sabes? Y Ni es para bien algo ni que para mal. siempre, sí, es una batalla que siempre tengo porque yo también he tenido épocas en mi vida en las que yo he decidido no ponerme a ver noticias para nada porque me causa un estrés y la verdad es que hay tanta cosa que está, un estrés con la pandemia o a veces estás viendo que gente está muriendo en otro país, no puedes hacer algo al respecto, o sea, demasiado para mí. Pero en otras ocasiones yo digo, ay, pero yo necesito estar actualizada, yo quiero saber qué está pasando, entonces es como un poquito difícil. Yo le echo un ojito por unos minutos y ya no más. Yo simplemente para saber, pero no me dejo hundir mucho en las noticias para, Ujú. sí, Sí, no, yo no, porque la verdad me he dado cuenta que las noticias promueven mucho el odio, sí, ¿sabes? Las sí, noticias crean mucha ansiedad, las noticias te llenan de negatividad a ti mismo,
las noticias te predisponen a tu ambiente, las noticias te hacen tener imágenes de personas que muchas veces son incorrectas, o sea, en la inmigración, técnicamente hablando de este tema, así como viajan personas muy trabajadoras, también viajan ladrones, personas que son ladrones en sus países, Sí. ¿entiendes? Que son delincuentes en sus propios países y también viajan a través de la misma, digamos, la misma forma que utilizan las personas que viajan para trabajar y para tener una mejor vida. ¿Por qué? Porque técnicamente para ellos o es lo único que conocen o lo consideran también como una forma de emprendimiento y lo que ellos hacen es mirar cómo pueden robar personas que posiblemente tienen más dinero que ellos o tienen unas situaciones diferentes. Entonces, eso no significa tampoco de que todas las personas inmigrantes sean ladrones. Exacto. Simplemente que así como viajan buenas personas, también viajan malas personas. Sí. Y en nuestros propios países también tenemos ladrones. Sí. ¿Entiendes? En Estados Unidos realmente hay personas que, más que ladrones, hay muchas personas con enfermedades mentales. Hay muchas personas que de repente se despiertan de su cama y quieren matar a muchas personas en un supermercado. Exacto. ¿Me entiendes? O en la calle o en una escuela. Ujú. Esto no pasa aquí en Colombia, pero aquí en Colombia también tenemos ladrones colombianos. Sí. Sí. Entonces, no podemos pensar de que todos los venezolanos que viven aquí son ladrones porque al final Exacto. del día nosotros tenemos nuestros propios ladrones, por decirlo Sí. así. Sí. Entonces, realmente sí, es como decir, sí, realmente esto está pasando y realmente hay personas de otros países que están robando aquí en nuestro país, pero también hay que aceptar que también nosotros tenemos ladrones y que Exacto. estas personas también roban en sus países. Entonces, al final del día, no tenemos ninguna garantía de nada. No, no, es la verdad. Entonces, no podemos hacerle vivir una pesadilla a todo aquel que viene a nuestro país para buscar un mejor futuro, porque al final necesitamos tener empatía. Exacto. ¿Entiendes? Hay muchas personas que realmente sufren demasiado día a día con sus pobres hijitos para poder comer, todos los días están pensando qué van a hacer. Entonces, básicamente nosotros no podemos hacerles vivir una pesadilla a unas personas por culpa de otras. Sí. ¿Entiendes? Hombre, que si salió ladrón a esta persona, pues, hombre, es la vida al final. Ajá, exacto, totalmente de acuerdo. Sí. Exacto, o sea, es la vida y no hay nada que podamos hacer, pero al final del día se trata de ser más empáticos, Mm. de ver la vida desde otro punto de vista, de ponernos en los zapatos de otra persona. Exacto. Se trata de entender de que en algún momento también podemos pasar por una mala situación y también Sí. quisiéramos que alguien que creyera en nosotros. Exacto, sí. Entonces, Sí. es empatía. Exacto, de eso Ujú. se trata. No. Exacto. Tienes razón. Ok, bueno, te voy a preguntar. ¿Tú sientes que el gobierno de alguna otra forma debería solicitarle a los inmigrantes que aprendieran el idioma antes de llegar al país o no? O sea, es decir, eh, preguntarles que lo aprendan antes de llegar Sí, o... o solicitarles, como decirles, ok, si tú quieres venir a Estados Unidos, debes aprender inglés antes de llegar aquí. Si tú quieres venir a Alemania, debes aprender alemán antes de llegar aquí. ¿Tú estás de acuerdo con que esto suceda o no? Sabes que no, porque yo pensando en todos los que tienen que vivir, a mí no me gustaría que le sumáramos otra cosa, que antes de que llegues, que hagas eso, o sea, están pasando por tanto, ¿cómo se van a poner ahora a aprender alemán o inglés antes de llegar? Y Ujú. otra cosa es que yo creo que es algo que van a aprender si es que pueden llegar. Entonces, eso sería como otra cosa para una complicación más para ellos. O sea, imagina que yo tengo un bebé a la que tengo que dar pecho, que tengo otro hijo, que tengo una enfermedad, estoy buscando plata y súmale que hay que ahora aprender inglés. Para mí sería demasiado. Yo no creo que estaría de acuerdo con eso, pero también yo soy una persona de mente abierta que quiere que vengan los inmigrantes, entonces yo sé que hay otra gente que diría que sí, que por lo menos que lleguen hablando nuestro idioma, que les va a ayudar y tal cosa, pero si es que pueden entrar, van a aprender, porque ellos,
la gente buena, obviamente no estamos hablando de los ladrones y todo eso, pero la gente buena sí está llegando para poder trabajar, quieren hacer algo. O, Ujú. obviamente también existe el problema de que no a veces entienden muy bien cómo funciona el país. Y yo he visto esos videos donde están hablando con los inmigrantes que han llegado acá a los Estados Unidos y están diciendo que ya se han arrepentido de haber venido porque querían nomás estudiar, entrar en la escuela, buscar trabajo, pero no es tan fácil. Entonces es otra cosa que pasa también. Pero no, no me gustaría sumarle algo, algún trabajo, algo, alguna tarea antes de que lleguen. Tienes razón, sería muy complicado y realmente para aprender un idioma se necesitan recursos, se necesita tiempo y realmente la cuestión no es de tiempo, entonces ni de Sí, recursos, entonces exacto. no tiene ningún sentido y no debería suceder esto. No, no. Oye, bueno, quiero decirte que la verdad disfruté muchísimo nuestra clase, no te imaginas cuánto, Igualmente. disfruté muchísimo. Por supuesto, tenemos temas nuevos la próxima vez y espero verte muy prontito. Espero que te vaya Gracias, muy bien, ¿ok? gracias. Voy a vocabulario con expresiones coloquiales que se usan en Latinoamérica, a ver si de pronto quieres incluir alguna. Tienes actividades para hacer para que las puedas memorizar, ¿ok? Ok, hoy las actividades me las vas a mandar. Te las tengo ahí en el chat, Ah, ¿ok? ok, Solo perfecto. haces clic y ahí ya puedes revisarlas, hacer las actividades e incluir algunas que tú quieras a tu vocabulario, ¿ok? Perfecto, bueno, Estés súper, súper bien y que tengas un excelente día. sí, chao, chao. Chao.